Así que, sin más, voy a presentar al siguiente ponente, que es Carlos Escribano. Te toca a ti, Carlos. Carlos Escribano, bueno, es una persona con la que he tenido el gusto de trabajar muchos años cuando yo trabajaba en el INIA. La verdad es que nos ha tocado navegar con muchísimos problemas sanitarios en nuestro país y yo creo que Carlos os va a contar parte de lo que ha sido su vida profesional. Él es veterinario, ha trabajado en sanidad animal siempre y ha trabajado en diferentes escenarios, desde a nivel de comunidad autónoma, regionales, y después ha tenido cargos importantísimos en el Ministerio de Agricultura, desde director general de Sanidad, director general de Ganadería, bueno, todos los cargos que se pueden imaginar, y sobre todo, pues que por nuestra edad, ¿verdad, Carlos?, nos han pillado muchas, lo que tú llamabas epizoo, no le llamaba epidemia, le llamaba epizostias, porque realmente fueron golpes muy fuertes los que vivimos. Tuve el gusto de que siempre se apoyó en la investigación que realizábamos en el INIA, nuestro grupo, y la verdad es que fue un placer trabajar contigo, Carlos. Espero que puedas resumir toda la experiencia que tantos años has acumulado en este tiempo de una hora, aunque os recuerdo que luego tenemos una mesa redonda donde muchas de las preguntas se pueden hacer. Cuando quieras, Carlos, y gracias por haber venido con nosotros. ¿Te llevas tu silla también? Sí, es que luego me voy a pinchar en el ordenador. Ah, creía que te ibas a pinchar en vena. Buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a los cursos de verano por haberme invitado. Yo creo que así guardo la distancia. Y a los profesores Lucas Domínguez y Sánchez Vizcaíno por haberme hecho salir de mi tranquila situación de recién jubilado para venir a hablar otra vez del mundo de la sanidad animal. Yo quiero advertiros antes de empezar que después de 4 ponencias dadas por científicos os vais a enfrentar a unos comentarios que va a hacer una persona que no es científica. Yo no soy científico, yo soy el que se ha encargado durante muchas enfermedades que ha habido en el mundo de la sanidad animal de gestionar la lucha contra estas enfermedades con el asesoramiento científico y con el asesoramiento de los expertos en comunicación. Así que voy a intentar deciros a qué se dedica un funcionario del Estado, que es lo que era yo cuando me dedicaba a esto, en el mundo de las pandemias, que ahora ya casi estamos empezando a utilizarlo también en veterinaria, el mundo de las epidemias que hemos tenido, y intentar decir si alguno de los sistemas que tenemos puestos pudiera ser útil para pensar en los errores que se hayan podido cometer o aciertos que se hayan tenido y la necesidad de hacer algún cambio, si es que fuera utilizable, el que usamos en sanidad animal. Algunas cosas así de perogrullo para empezar. La salud los objetivos de la sanidad animal nos dedicamos a evitar a cuidar la salud de los animales, lógicamente, a disminuir las pérdidas que produce la producción, en la producción cuando hay enfermedades, a la pérdida de los mercados y un capítulo que dejo un poco aparte que es evitar la zoonosis, que lógicamente tiene prioridad con todo lo que estamos hablando. Entonces tenemos 2 líneas de trabajo. Uno es luchar a través de programas de vigilancia y control para 2 cosas. Localizar la posibilidad de que entren enfermedades nuevas que no tenemos antes de tiempo y la segunda, disminuir las que tenemos ya presentes en el territorio. Y estas 2 líneas tenemos quizá una ventaja, creo yo, sobre otras profesiones, es que un veterinario desde que termina la carrera y se pone a trabajar en el mundo de la ganadería o de la industria alimentaria, convive, trabaja y se forma en la lucha contra las epidemias, porque si no es imposible mantener el negocio ganadero. O sea que la diferencia de formación basal o global que tenemos dentro de la profesión veterinaria en todo el mundo, pues forma parte la lucha contra estos problemas desde el primer día hasta el último. Os pongo 3 organismos internacionales que están presentes en nuestro trabajo, con una diferencia. Habéis visto que hay normas en España de los ministerios, de Administración del Estado, de las comunidades autónomas, normativas europeas, la Oficina Mundial de Sanidad Animal, llamada Oficina Internacional de Epizotías, desde el año 1928, si no recuerdo mal, y la Organización Mundial de la Salud. Pero hay 2 cosas muy importantes que diferencian el trabajo en sanidad animal por parte de salud humana. Lo importante es que la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, a través de la Comisión, tiene competencias ejecutivas directas sobre todos los Estados miembros.
Es decir, que todo lo que hace un Estado miembro en sanidad animal pasa por el Comité Veterinario Permanente, que es un órgano formado por un representante de cada Estado miembro y tiene competencias reales para hacerlo, que a través de reglamentos tienen que ser transferidas a las reglamentaciones nacionales y obligatoriamente a las comunidades autónomas. Mientras que la Oficina Internacional de Epizotías y la Organización Mundial de la Salud se limitan a dar recomendaciones. Recomendaciones que suelen ser utilizadas por los países para defendernos de cualquier tipo de problemas, incluida la importación de productos o animales de otros Estados miembros, pero que no son obligatorias de cumplir. Si los países que se discutía ayer, pues buscamos el aval de la Organización Mundial de la Salud o de la Oficina Internacional de Epizotías para confortar nuestras líneas de trabajo y que nos den la razón que lo estamos haciendo bien. Entonces, ese es un tema muy importante, es decir, la necesidad de responder ante la Comisión de la Unión Europea sobre las medidas que se están tomando es muy importante porque eso obliga a todo el mundo dentro del país y todos los niveles administrativos a cumplir con las normativas que se aprueban. Un poquito de historia. ¿Por qué nosotros trabajamos tanto en el mundo de la lucha contra las epizotías? En España comienza en 1952 a través de una ley, ya anti-anifa, como dicen los italianos, a luchar contra enfermedades y contra zoonosis. En esta ley, hasta el año 1955, estamos hablando de sectores fuertemente deficitarios, donde todavía existen, los que seáis más mayores lo recordaréis, las importaciones de Estado. O sea, era el propio Estado, el propio gobierno de España el que realizaba importaciones de países terceros para conseguir el autoabastecimiento, la seguridad alimentaria de la población. En 1986, con el ingreso en la Unión Europea, pues, aplicamos toda la legislación europea a partir del año 76, algunas habían empezado antes, y luego en el año 2003 se aprueba la Ley de Sanidad Animal, todavía vigente un día, que es aplicable en todo el territorio nacional, a pesar de los problemas que os imagináis que tiene la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, pero que yo tengo que decir que por mi experiencia nunca ha sido un problema suficientemente grave como para entretenernos en ellos, y todas las comunidades autónomas, a través de los órganos que voy a decir luego, se ha coordinado la lucha contra este tipo de enfermedades. Entonces ya estamos hablando de sectores ganaderos excedentarios. Gracias, Titi. Es decir, hoy día el equilibrio de los sectores ganaderos en España se basa en las exportaciones. Ya sabéis además que se ha hablado que durante esta época de pandemia, con el cierre de un montón de industrias, prácticamente ha sido la producción de alimentos de origen vegetal y animal lo que ha mantenido nuestras exportaciones, el comercio exterior, incluso nuestra balanza de pagos y el aprovisionamiento para toda la población. ¿Cuál es el objetivo? Uno de los objetivos fundamentales de la ganadería en este momento en España: evitar que nos cierren las fronteras. Y las fronteras, a través del Comité Veterinario, se cierran cuando un país está considerado no libre de una enfermedad. Hay una serie de condiciones: que no haya casos detectados, que no haya sintomatología clínica, que no haya seropositividad, que no haya portadores inaparentes, que no se muevan los animales de un sitio para otro, etcétera, ¿eh? O sea que eso es básico hoy día para mantener el negocio de casi 1 millón de familias que viven ahora del mundo de la agricultura y la ganadería. Entonces, a partir de ese año, en ganadería se hacen dos cosas importantes, que fue cuando yo conocí a todos estos catedráticos que tenéis por aquí delante, que fue en la incorporación de programas de detección precoz. Cuando empezaron a existir técnicas de diagnóstico que nos permitían localizar una cosa que ahora parece una gran novedad, son los portadores asintomáticos. Pero si eso ha sido el trabajo nuestro en los últimos 40 años, porque los portadores asintomáticos te cierran la frontera igual que los enfermos. La única forma de terminar con una enfermedad es localizar los portadores asintomáticos para evitar la difusión. Y se da un segundo paso. Bueno, en ese momento empezamos con la compra de los robots. Estoy hablando de hace casi 40 años, ¿eh? Empezamos a comprar los robots para los ELISAs, que era la gran técnica que puso en marcha el profesor Sánchez Vizcaíno aquí en España. Y luego nos viene una excelente noticia, que es la puesta en marcha de las PCRs para la detección de enfermedades, que, como yo digo, nos permitía detectar los animales enfermos antes de que el propio animal se diera cuenta de que estaba enfermo. Entonces eso lo que ganábamos era el periodo de incubación, dependiendo de la enfermedad que se trata, y evitaba la difusión de las enfermedades. Antiguamente se decía que la velocidad de propagación de una enfermedad es siempre superior a la de erradicación. Es decir, cuando las autoridades actúan en una explotación con casos de enfermedad, ya
está transmitida a varios, por el camión del pienso, el camión que transporta los animales, los trabajadores de esa explotación. Entonces, siempre la velocidad, si no actúas en la primera fase, es superior a la transmisión que la erradicación. Entonces empiezan a crear infraestructuras sanitarias muy importantes. La primera es el registro de todas las explotaciones ganaderas en España y en el resto de la Unión Europea. La segunda es la identificación individual de todos los animales. La tercera son los mecanismos de trazabilidad. En el mundo de la ganadería, a través de una base de datos, sabemos de dónde y por qué explotaciones ha pasado cada uno de los animales. Imaginaros esto, los problemas o las detecciones con las PCRs, la posibilidad de localizar en el acto los movimientos de animales, las ventajas que nos da para localizar explotaciones susceptibles de volver a constituirse en un nuevo foco de la enfermedad. Se hacen todos los laboratorios, tanto de las comunidades autónomas como del Ministerio de Agricultura y organismos, incluyendo Linía, que es cuando se hizo Valdeolmos en aquella época, laboratorios de referencia de la Unión Europea y laboratorios de referencia de la OIE. Porque en el mundo de la ganadería, todo esto que se hace tiene que ser avalado por los organismos científicos para presentarlo al Comité Veterinario Permanente y que se lo crean. Entonces, bueno, puedes engañarles 2 o 3 veces, pero no 20, evidentemente. Entonces se crea otra cosa, que es la joya de la corona, que es la red de alerta sanitaria veterinaria, la RAS, de las que quiero hablaros un poco, en el que los objetivos son, uno, la vigilancia para evitar nuevas enfermedades, es decir, un procedimiento de información de lo que está pasando, sobre todo en los países limítrofes o países con los que hay comercios de animales o de productos de origen animal, la detección precoz a través del programa de vigilancia y las medidas rápidas. Entonces, esta red, que luego me conectaré un poquito para que lo veáis, o sea, que no es una cosa que os voy a contar hablando ahora aquí con vosotros, sino que lo vais a ver, vais a quedaros con la dirección de internet para que podáis comprobar la cantidad de datos que tenemos, que creo que es importante que lo sepáis. Para mí es una de las cosas que creo que es un modelo a seguir para otro tipo de organizaciones. Entonces, eso viene ya y lo tenemos establecido. Tenemos establecido la red de alerta, quién son los responsables en cada zona y en cada área de avisar sobre la presencia de alguna sospecha. El grupo formado entre el Ministerio y las comunidades autónomas para luego seguir trabajando. Los expertos están puestos ya, quién son los expertos de cada enfermedad en la red de alerta sanitaria. Los laboratorios a los que tienes que mandar las muestras de cada comunidad autónoma, los nacionales, de la Unión Europea y de los laboratorios de referencia. La política de regionalización sanitaria, que es una de las armas fuertes de la Unión Europea, es decir, cuando hay un caso de enfermedad, intentamos no cerrar todo el país, sino limitarlo al área que tiene problemas. Por ejemplo, os imagináis que no es lo mismo cerrar España que cerrar Luxemburgo o cerrar Alemania, ¿no? Perdón, Holanda, que el tamaño es prácticamente como Galicia. Entonces se trata de, a través de controles basados en las infraestructuras que yo os he dicho, de registro de explotaciones, control de movimientos, identificación y trazabilidad, tener garantizada la limitación de entradas y salidas de los animales y productos de origen animal de las zonas restringidas. Esto se hace a través de la geolocalización de todas las explotaciones. Están todas localizadas en el ordenador central entre el que se conectan todas las comunidades autónomas para saber en los radios de 15, 20, 5, 10 kilómetros las explotaciones que hay, de qué especies, los censos que hay, para tener localizados e inmovilizados todos los animales que están en esa zona. Bueno, yo en esta me gustaría detenerme un poco más porque para mí creo que después de las fuertes alarmas que ha habido en el mundo de la ganadería, entendido por alarma, que luego lo hablaremos un poquito en el tema de comunicación, que una alerta sanitaria, una alarma sanitaria es aquella que se percibe como tal por la población, lo sea o no, pero si la población lo percibe, dicho con esa frase de las cosas no son lo que son, sino que la gente cree que pueden llegar a ser, en el mundo de la ganadería, con las crisis gordas que tuvimos, principalmente dos que fueron más mediáticas que crisis, que fueron las vacas locas y la gripe del pollo, que ya con esos nombres ya queda demostrado que no tiene lógica ninguna el haberlo hecho así, pero fueron detectadas por alarma, como alarma o alerta por parte de la población. Entonces eso nos obligó a empezar a introducir nuevas reglamentaciones en la Unión Europea en la que el trabajo en este tipo de problemas se divide en 3 fases. La primera, que es el análisis del riesgo, encargada
a los comités de expertos, a los científicos encargados de analizar el riesgo de cada enfermedad, las consecuencias que puede tener. La segunda, que es a la que yo me he dedicado, es con el dictamen de los científicos, a través de los comités de expertos, gestionar la lucha contra ese problema. Y el tercero, la comunicación del riesgo. Y estas tres fases hemos siempre intentado, y que generalmente se ha conseguido, que fueran independientes una de la otra. Es decir, no tener un funcionario encargado de la gestión del riesgo a comunicar, porque siempre sale mal, no tener un científico encargado de la gestión del riesgo, porque no es lo suyo, y no tener a un funcionario del Estado a comunicar o un científico para hacerlo, ni el funcionario hacer de científico, ni el periodista hacer de científico. Ahora todos habéis visto que en España somos 45 millones de epidemiólogos aproximadamente, donde todo el mundo habla sin ser ningún experto y donde nosotros tenemos la disciplina en los encargados de la gestión de la epidemia de no hablar de ciencia. La ciencia se la dejamos a los científicos. Eso sí, los científicos están en las reuniones de los encargados de la gestión y los científicos están con la gente que comunica el riesgo. La comunicación del riesgo, que debe ser encargada a profesionales, están en las reuniones donde se gestiona el riesgo. No quiere decir que sea perfecto, pero creo que el modelo es un buen procedimiento a seguir para que cada uno se encargue de lo que tiene responsabilidad de estar preparado. Yo no tengo responsabilidad de ser un científico, para eso los tengo y me cuesta menos preguntarles la opinión que hacerme científico yo ahora, y tampoco soy experto en comunicación. Puede haber funcionarios que se les dé muy bien comunicar, pero eso no es ni su responsabilidad ni su objetivo. Entonces, estas tres fases, que yo no las he visto en la gestión de la pandemia, no las he visto separadas, creo que eso introduce una serie de problemas y de desconfianza en la población que no nos ha ayudado. Entonces, mira, me he conectado en la página del Ministerio de Agricultura, Ganaderías, temas de sanidad animal, donde los responsables de la gestión de las enfermedades la actualizan todos los días. Entonces, quería enseñaros las enfermedades de las que tenemos todo lo que vais a ver después. Comunes a varias especies, ahí veis la lista. Os dejo un poco para que la vayáis digiriendo, la cantidad de enfermedades que hay. Del bovino, parece que son 70 enfermedades aproximadamente las que tenemos en la red de alerta sanitaria. De porcino, que es una de las industrias principales en nuestro país. Es decir, que habría que añadir a cada especie, las comunes a varias especies, las específicas de cada una de ellas. De ovino y caprino. Estas son enfermedades que han existido, existen o están en nuestro entorno, en el mundo de nuestras relaciones. La galaxia, la brucelosis, la estomatitis vesicular, la lactosa, la viruela caprina. En el mundo de las aves, en el mundo de los équidos. Aquí están todas las enfermedades que nos podemos conocer. Las abejas, los conejos, los peces, los moluscos, los crustáceos. Entonces, de todas estas enfermedades, tenemos la página de bioseguridad y buenas prácticas, la consulta de los focos, los responsables de aplicar las medidas, el material divulgativo relacionado con la bioseguridad, los links a páginas de bioseguridad específicas por sectores, la gestión de alertas sanitarias. No recuerdo lo que viene aquí, pero bueno, viene ahí la introducción de por qué tiene la RASB el control de las enfermedades, todos los links que están para cada una de las enfermedades, la vigilancia de resistencia, la consulta de focos, los programas de formación, que hablaba ayer José Manuel, que los tenemos. Aquí tenéis todo lo que yo os estoy diciendo. Lo que pasa es que no me daría tiempo a hablarlo de programa a programa, y luego si me conecto ahora a la otra página, que seguramente se hará igual, y en la otra página que tenéis he puesto lo de planes de contingencia. Si nosotros tenemos para todas estas enfermedades un plan de contingencia establecido, aprobado y puesto en la red, para que todo el mundo que tenga una incidencia, un programa, sepa cuál es su obligación, lo que tiene que hacer, y todo el mundo haga lo mismo. Los que sois más viejos hicisteis la mili, porque yo digo que esto de la lucha contra la sanidad animal a lo que más se parece es a la guerra, nos decían dos cosas en la moral, que se llamaba en el mundo militar. Decía que era necesaria la unidad de doctrina y la voluntad de vencer.
Entonces, la unidad de doctrina es básica en la lucha contra las enfermedades. Lo que no se puede permitir en un mercado abierto, como son los Estados miembros de la Unión Europea, es que cada uno tome sus normas si pretende comerciar o enviar animales o productos de origen animal al resto de la Unión Europea. Es decir, si quieres tener las fronteras abiertas, las cosas se hacen como viene en el plan de contingencia que está aprobado por la Unión Europea. Y punto. Y las comunidades autónomas en España tienen que seguir el plan de contingencia, la red de vigilancia y todas las demás cosas que veis aquí. Tenemos el plan coordinado de alerta sanitaria veterinaria, el plan de comunicación, los manuales de operaciones en la lucha contra brotes, los planes de alerta y lo que debemos de hacer en caso de la declaración de un brote epizótico. Aquí hay otra cosa importante que os pongo, es la realización de simulacros. Es decir, para ver si todo lo que tenemos en la red de vigilancia sanitaria funciona y está preparado para cuando aparece una emergencia sanitaria, hay que hacer simulacros. Y los simulacros consisten en hacerlo de una forma lo más próxima a la realidad, que es, por ejemplo, mintiendo a la comunidad autónoma sin que lo sepa, que se ha detectado un caso de una enfermedad epizootica en una explotación de su comunidad autónoma, para que mire todos los pasos, mande al veterinario oficial, mande la muestra al laboratorio, escriba comunicando al ministerio y a su comunidad autónoma lo que ha pasado y se tomen las medidas, y luego ya cuando se comprueba todo eso, con el tiempo de respuesta, el tiempo de toma de muestras, la encuesta epidemiológica. Para nosotros la encuesta epidemiológica surge en los años 50 y sigue siendo la única posibilidad, junto con la trazabilidad de los datos, para seguir, de los casos, para intentar que el periodo entre la aparición de una enfermedad y la toma de las medidas sea lo más corto posible. O sea, nosotros, en el mundo de la ganadería, no se nos permite estar año y medio con una enfermedad. Tenemos algunas diferencias con la medicina humana muy importantes, y perdonadme si os suena un poquitín a brutalidad, pero la unidad epidemiológica en ganadería es la explotación. Y en veterinaria existe el sacrificio obligatorio. Eso es una gran ventaja para nosotros. Por ejemplo, la unidad epidemiológica en humana sería un colegio o un bloque de vecinos. Claro, entonces hay diferencias importantes es un poco una barbaridad lo que estoy diciendo, pero porque os imagináis de las medidas que se toman en el mundo de la sanidad animal, que podemos acelerar la lucha contra las enfermedades. Por supuesto, la sociedad cada vez es más reacia a este tipo de medidas, pero muchas veces, con el caso de las vacas locas o la gripe del pollo, bueno, pues nosotros utilizamos esa medida, pero siempre que sea limitada y con un proyecto de trabajo que nos vaya a evitar llegar a matar todos los animales y se acaban las enfermedades, que eso sería una barbaridad, a limitar determinadas zonas con problemas de este tipo. Ahí tenemos los simulacros que estamos haciendo, el plan coordinado, el plan de comunicación. Yo no sé cómo voy de tiempo, pero tampoco tengo mucha idea de daros mucho la brasa con esto, porque yo confío que si estas tardes no tenéis nada que hacer o la semana que viene os conectéis a estas páginas, que se entra en mapa RASBE y con eso lo encontráis. Entonces, bueno, eso resumiendo un poco lo que os podéis encontrar en esa página, vais a ver las obligaciones que tiene en el momento que aparece una sospecha de enfermedad, ni siquiera la confirmación. En caso de sospecha de enfermedad, hay que hacer la visita obligatoriamente a la explotación, hay que comunicarlo al veterinario responsable de esa explotación, que no tiene por qué ser un funcionario, puede ser veterinario normal. El ganadero tiene obligación de comunicar la sospecha. Recuerdo un real decreto que hay que decía: la aparición de varios casos simultáneamente en una explotación de cualquier enfermedad tiene que ser considerada como una sospecha de una enfermedad infecciosa. Lo de varios casos está poco preciso y se sacó otro decreto que decía: varios casos son 2, o sea que al segundo animal tienes obligación de comunicar la sospecha a tu veterinario, el veterinario al veterinario de la comarca, el de la comarca al de la provincia, el de la provincia a la comunidad autónoma al ministerio, el ministerio a la OIE, a la OMS si es un caso relacionado con zoonosis y salud pública, y sobre todo al Comité Veterinario Permanente, donde tienes que dar cuenta de todas las medidas. Lo importante es la encuesta epidemiológica, pero las enfermedades no aparecen de manera espontánea, de algún sitio tienen que venir. Normalmente el 90% decimos que aparecen por la entrada de animales de fuera de la explotación, pero eso es lo que hay que mirar. Si a través del sistema de trazabilidad y registro de explotaciones se comprueban en las 3 últimas semanas si ha habido entrada de animales.
Si no ha habido entrada de animales, se vigilan los camiones que hayan podido llegar para suministro de pienso o para retirada de animales, el origen y qué otras explotaciones son visitadas por esos camiones para ir remontándonos hasta que intentamos encontrar el origen de la enfermedad, porque por supuesto lo que no se puede hacer es cerrar un caso sin haber hecho la encuesta epidemiológica. Eso es un tema obligatorio, aunque al final no puede que no sea concluyente la encuesta, porque muchas veces la gente le da miedo y tampoco te cuenta todo. O sea, el problema es que tienes que ir investigando para ver dónde le pillas o dónde ha podido venir. Eso pasaba más antes, cuando la relación entre los profesionales de la sanidad animal y los ganaderos era bastante distante y era un poco a través de la multa y del palo y tente tieso, o la supresión de las subvenciones de la PAC a la gente que no cumplía con su obligación de comunicación. Ahora, hoy día, ya el riesgo es tan grave para la industria ganadera española, que es uno de los sectores fuertemente exportador dentro de nuestra economía, que los ganaderos no pueden arriesgarse a mentir más de la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, de vez en cuando tenemos algunos problemas cuando hay diferencias de precios entre un animal joven para cebo en un país de la Unión Europea y nuestro está alto, o países fuera de la Unión Europea, pero todo eso a través de la trazabilidad podemos detectar rápidamente si hay animales sin identificar, que es un tema que está totalmente prohibido, y si están identificados su origen. También en caso de sospecha se toman las mismas medidas que si fuera positiva el caso. O sea, el aislamiento, el sometimiento a cuarentena de todos los animales de la explotación y de las áreas de 10, 15, 20, 50, 100 kilómetros se toma con una sospecha de enfermedad. No esperamos ni a la confirmación. Es decir, en principio, en ganadería somos más de tomar muchas medidas al principio y luego ir aflojando, en vez de hacer lo normal y lo que hacíamos nosotros antes, que era minimizar la importancia de la enfermedad, ir diciendo no pasa nada para que la gente no se alarme y luego pegarle la alarma gorda, que no sea lo que os suena, pero creo que es un problema. Si nosotros siempre hemos sido más partidarios de medidas muy drásticas al principio y luego ir bajando las medidas para adaptarlas a la situación, siempre proporcionales al riesgo, pero entre la época de la sospecha y la confirmación y el conseguir a través de la encuesta epidemiológica saber el origen, tomar las medidas más drásticas que se ocurran, las que figuran en los planes de contingencia que tenéis en la página web y que podéis mirarlo. Bueno, lo demás ya lo tenéis ahí, es decir, una vez que hay una sospecha, la autoridad española reúne el comité de la red de alerta, que os enseñaré luego cómo es, y se tiene que ir a Bruselas a explicar a todos los Estados miembros de qué es la sospecha, cuándo ha aparecido el animal enfermo, qué muestras se han tomado, qué área se ha aislado, qué medidas se han tomado para evitar el movimiento de animales de un lado para otro, y todo eso al final, al principio es sometido a información y tienes que contestar las preguntas que te hacen el resto de Estados miembros. Entonces, si ellos notan que se han tomado medidas y tal, te dan un margen de confianza hasta que confirmas si es positiva o negativa la enfermedad. Pero todo el lío está montado solo con la sospecha de una de las enfermedades que vienen en la lista. Nos ha pasado muchas veces lo de que a veces nos han adelantado la gente a través de los medios de comunicación y de la política, dando las noticias y las medidas en la prensa antes de hacerlo nosotros. Entonces llegamos a un momento donde intentábamos ser nosotros los primeros, antes de que reaccionaran ya habíamos comunicado nosotros. Entonces, en ese momento la gente se retira bastante, ya nos dejan generalmente seguir con la iniciativa, pero hay que estar listo, en las primeras fases hay que estar listo, porque si no te salen los 44 millones de epidemiólogos y vas siempre a remolque y no eres capaz de recuperar terreno después. Pues mira, esto, que es un diagrama, es como está formada la red de alerta. Como veis allí, está el comité, que está formado por el Ministerio, las comunidades autónomas y el Laboratorio Nacional de Referencia. Hay un centro nacional que está formado por un representante del Ministerio y un representante de todas las comunidades autónomas. Hay un gabinete de crisis que está el Ministerio y la comunidad o comunidades afectadas. Hay un centro local que es la zona, el municipio o la comarca veterinaria, o dependiendo de la oficina comarcal o como se llama en cada una de las comunidades autónomas. El grupo de expertos, la unidad de seguimiento. Esto a mí muchas veces la discusión esta de una salud multidisciplinar es que me parece casi triste tener que hablar de eso. Es que por supuesto en una unidad de este tipo no puede ser llevada por veterinarios exclusivamente.
Nosotros tenemos gente de laboratorios que tienen pues, profesiones, auxiliares de laboratorio, biólogos, médicos, farmacéuticos, veterinarios, biotecnólogos y todo lo que se os ocurra están allí trabajando. Por supuesto tenemos gente de matemáticas para hacer los modelos de cómo puede evolucionar, y algunas veces, aunque pocas, pero ayer me pareció una excelente idea la incorporación de psicólogos para poder abordar estos temas de una forma más adecuada. Y también tenemos periodistas y expertos en comunicación en estas reuniones, porque al final yo creo que, como os decía antes, el contacto entre la gente que se dedica a hacer estas cosas y la población es básico, que sea dirigido por profesionales de la comunicación, que deben asistir a las reuniones para que sepan, desde el punto de vista científico y técnico, a qué se enfrentan. Bueno, tenemos un servicio de intervención rápida, que luego me parece que sale otra vez, y sobre todo, como os digo, el comité de expertos para el análisis del riesgo, que es donde están los científicos, donde han estado todos estos amigos míos, y Raúl también ha estado con nosotros cuando los temas de influenza aviar y porcina, que lógicamente recurrimos a un centro que se dedicaba a eso, porque los virus son prácticamente los mismos, por no decir los mismos. Y luego también teníamos gente, entomólogos, para ver el tema de las enfermedades transmitidas por vectores, y todo lo que se nos ocurría, pedíamos la colaboración, y yo no he visto ni ninguna vez que nadie se haya negado a echarnos una mano en estos programas. Todo gratis y por amor, claro, porque ya sabéis cómo es esto de la administración. Entonces, ahí tenéis el diagrama de todo lo que se hace, que viene en la página web, está ahí puesto, o sea, todo eso está constituido y formado, en el que viene la sospecha, dónde es, si es una explotación, una granja, matadero, el mercado de ganado, el puesto de inspección fronteriza, la comunicación a los servicios veterinarios oficiales de la comunidad autónoma, la actuación de la comunidad autónoma, respetando las competencias de cada una de ellas, como es lógico, a la explotación para la realización de la encuesta epidemiológica, la toma de muestras, la inspección clínica, el laboratorio de la comunidad autónoma si lo tiene, si no lo manda al laboratorio del Ministerio, el laboratorio nacional de referencia que está designado para cada una de las enfermedades, el Ministerio de Agricultura, que es el encargado, porque muchas veces en esto de las comunidades autónomas la gente piensa que la ley de sanidad, que da determinadas competencias al Ministerio, quizás se pasa un poco de los estatutos de autonomía y la propia Constitución, pero no es así, porque una comunidad autónoma A no puede controlar lo que se hace en una comunidad autónoma B. Sin embargo, el Ministerio sí puede ayudar a la coordinación y a la comunicación entre las dos. Imaginaros una comunidad autónoma, pensar en cualquiera que esté muy así ahora, que se os venga a la cabeza. ¿Va a dedicarse a controlar la comunidad autónoma de Cataluña lo que se hace en Aragón? ¿Les van a dejar? ¿Van a dejar los catalanes o los de Castilla y León que sea Asturias quien les controle lo que están haciendo en su comunidad autónoma? Entonces, sin embargo, a través de un comité RASB en el que están todos, el Ministerio de Agricultura sí puede asumir la coordinación e incluso vigilar una comunidad autónoma en nombre de la otra. Porque al final, si eso no se hace bien, el cierre es para toda España. Entonces, eso yo creo que es un tema que ha sido suficientemente explicado y que a todo el mundo le ha parecido bien, y así seguimos funcionando con algunos problemas, pero no tantos como la gente puede pensar. Esta la quería poner porque nosotros venimos de una época en la que las vacunaciones era la única forma de acabar con las enfermedades. Entonces se vacunaba de mal rojo, de peste porcina clásica, de no me acuerdo cuántas cosas, de Auyesky, de un montón de enfermedades. Entonces luego pasamos a una segunda fase, a la prohibición de las vacunas, porque en las normas decretadas de un país libre es aquel que no se vacuna, que no tiene casos clínicos ni focos de enfermedad, porque si utilizas las vacunas puedes tener animales infectados y puede seguir circulando el virus sin expresar la enfermedad en el territorio. Luego pasamos a una siguiente fase que nos dio muchísimas posibilidades de trabajo, que es la diferenciación entre animales serológicamente positivos por enfermedad o por vacunación. Esa es una pelea constante que seguimos teniendo con países fuera de la Unión Europea sobre la necesidad de diferenciar estas cosas y sobre todo, como os digo, una asignatura que tiene 40 años que la llevamos estudiando en el país, que es la detección de portadores inaparentes, porque eso es una de las cosas que nos tenemos que hacer para conseguir exportar carne y productos de origen animal, incluso vegetal, al resto de países. Concluyendo, y no sé si son las mismas que os he dicho a lo largo de la charla, pero bueno, si hay que añadir alguna más, pues la añadimos. Esto es un problema preventivo,
Como os decía, lo que no se puede hacer es esperar a tener X casos, minimizando su importancia para tomar medidas. La lucha contra epizotías que decimos nosotros, contra pandemias, solo tiene una posibilidad y no tiene por qué salir bien, pero es la única forma de que pueda salir bien, que es la detección precoz y la actuación en el primer momento. Si no existen programas establecidos, escritos, y no improvisados con la aparición de cualquier enfermedad, es muy difícil ganar tiempo. Ganar un periodo de incubación en la lucha contra una enfermedad de estas es la diferencia entre el éxito y el fracaso. O sea, si tú estás esperando a detectar la enfermedad cuando la tienes en tus alrededores, a tener casos clínicos o animales muertos, ya llevas a lo mejor 15 días, dependiendo de la enfermedad, o 5 si es otra, que esa explotación está contagiando a los vecinos. Entonces, cuando vas a la segunda, si has esperado 15 días para que estén los animales enfermos, ya ha contagiado a los vecinos y a los que tienen cierta relación epidemiológica, por el trabajador, por el camión, por la venta de animales, por el que lleva el pienso, por el que retira el estiércol y otras más que os podéis imaginar. Entonces, esto o hay un sistema preventivo puesto en marcha o siempre se va corriendo tras de la enfermedad. Y a correr, corre más la enfermedad que nosotros. Entonces no tenemos más remedio que actuar desde las primeras fases. Insisto, tampoco quiero deciros que todo nos ha salido bien, pero que pensamos que un sistema puesto así nos aumenta las probabilidades de que nos salga bien. Podría contaros historias de grandes éxitos a través de la detección precoz y de la detección de portadores inaparentes, como el último caso de peste porcina clásica en Castilla y León, en tu tierra, donde efectivamente se actuó a una velocidad importante y se acabó con la enfermedad en un tiempo que entonces era récord para nosotros, porque normalmente estábamos acostumbrados a pasar varios años. O vas por delante de la enfermedad o te arrolla. Entonces, si dejamos nosotros que enfermedades de alta transmisión, como la fiebre aftosa, como la peste porcina clásica, la peste porcina africana, las dejas correr, el cierre de los mercados durante un año o dos representaría la ruina de la industria cárnica española y de los ganaderos españoles. Por lo tanto, las autoridades responsables de la lucha contra pandemias en sanidad animal no se pueden permitir el lujo de tener una enfermedad mucho tiempo. También tenemos una ventaja, nosotros no tenemos limitación con los derechos fundamentales de las personas. No, pues lo digo de verdad, es decir, yo entiendo que no es lo mismo inmovilizar el ganado con gente que está suficientemente disciplinada con la necesidad de hacerlo que pretender inmovilizar y confinar a las personas. Yo lo entiendo, aunque como digo yo, de esto de las pandemias solo nos libramos los más cobardes. O sea, cuanto más cobarde eres, más posibilidades tienes de salvarte. Y os digo que la red de alerta preparada y protocolizada y escrita es la única forma de detectar precozmente la entrada de una nueva enfermedad, porque la red de alerta, a través del análisis del riesgo, estudia la situación de cada enfermedad en los países del entorno. Entonces, el programa de vigilancia activa a través de muestreos de los animales en España empieza cuando tenemos algún foco que nos dé miedo. Por ejemplo, si en los temas de la influencia aviar, con las rutas de las migraciones, que no sé si las pusiste tú, Raúl, el otro día, bueno, pues eso se tuvo en cuenta para muestreos de todas las explotaciones de aves en España, tanto salvajes como domésticas, para ver si teníamos anticuerpos de la influenza. Siguiendo las rutas estas que aprendimos, que venían de la zona de Nigeria, se paraban en Doñana, otros iban hasta el norte, y del norte de España se iban a la zona de las marismas en Francia, de la Camarga de Francia, y ahí detectamos un caso de un famoso somormujo en Vitoria, no sé si te acuerdas, que salió positivo, que armó un lío de mucho cuidado. Pero todo eso fue a través de programas de vigilancia activa. El 5 de julio de 2005. Pues mira. Sí. Que nunca supimos si había ido él a buscar pareja a Francia o habían sido patas francesas que habían venido a buscar pareja a España. Aquello fue uno de los grandes debates que tuvimos en las reuniones de la red de alerta. Yo lo hablaba con más profusión que otros por razones que algunos conocéis. La improvisación, o sea, lo que no se puede hacer es cuando aparece una enfermedad, improvisar cada uno, porque en España, como os digo, con 40 millones de epidemiólogos, tendríamos 40 millones de programas diferentes, porque esto, hasta que no llegó la Eurocopa de fútbol, hablábamos todos de la pandemia, luego la Eurocopa nos ha tenido durante un mes entretenidos, pero eso tiene que estar escrito. O sea, el veterinario que va a una explotación,
que no tiene por qué ser experto en las 70 enfermedades que os he puesto ahí, tiene que saber conectarse y ver lo que tiene que hacer. Ahí viene el modelo de oficio que tiene que mandar a su servicio comarcal, a la provincia, a la comunidad autónoma y al ministerio. Está todo protocolizado. El envío de muestras, cómo se hace, cómo se avisa por teléfono al laboratorio de referencia, cómo se deben etiquetar las muestras, en qué condiciones se deben mandar. Entonces, claro, pues puede ser una persona experta en 8 o 10 enfermedades, pero en 70 no. Yo recuerdo cuando apareció la varroasis en España no teníamos ningún experto en eso de las abejas. Tuvimos que hablar con los apicultores que nos pusieran el casco para acercarnos, porque aquello daba mucho miedo, como os podéis imaginar, los que no tenéis contacto con las abejas. La separación del análisis del riesgo con la gestión del riesgo y la comunicación, para mí, es básico. Y intentar mantener un alto grado de independencia. O sea, que los científicos hablen los primeros para decir cuál es el pronóstico, la exposición, la posibilidad de transmisión que tenemos, la patogenia de la enfermedad, lo que se puede esperar, que estén cuando se toman las decisiones para asesorar de una manera pública y transparente, y que estén en las reuniones los comunicadores, pero dejar la comunicación al experto en comunicación. Yo creo que lo que hemos visto ahora, que no sé si ha habido 200 personas comunicando el riesgo cada una en un telediario y en una cadena, y dependiendo del día, yo creo que además eso sin conexión con los responsables de la gestión de la pandemia, y ha sido un problema que se ha planteado porque la gente, cuando ve muchas opiniones muy diferentes, pues pierde la confianza. Cuando pierde la confianza el que se dedica a la gestión de la pandemia, y cuando lo pierde el de la gestión, pues lo perdemos todos. La formación. Bueno, ¿qué voy a decir? Claro, aquí hay mucha gente que está en la universidad, unos de estudiantes y otros de profesores. Esto es un tema que necesita formación específica. Que nosotros hacemos algo, pero no la suficiente. Bueno, yo creo que eso nunca es suficiente la que se hace, pero los programas de formación para la gente que trabaja en estas fases son importantes. Igual que para los que nos dedicamos a la gestión del riesgo es importante estar con los científicos en los cursos y en los programas que se organizan, nos es importante localizar a la gente que se dedica a la comunicación del riesgo y meterlos en nuestras reuniones para que vean qué es lo que nos preocupa, cuáles son nuestros problemas, dónde están las limitaciones sociológicas, económicas, etcétera, y sobre todo para que empiecen a trabajar desde el primer día para llevar la iniciativa la iniciativa sobre todo, y estar al tanto de los problemas que van surgiendo para evitar que la comunicación sea un bálsamo que se da a la opinión pública para que se queden tranquilos, porque eso no tiene por qué ser la información. La información tiene que ser veraz, transparente y completa, y es la única forma de que la gente colabore contigo. O sea, si la gente de la comunicación del riesgo no está al tanto de lo que se está haciendo, por qué y para qué, pues entonces no lo pueden hacer bien, y tampoco podemos nosotros no informar de las cosas de una manera sistemática y detallada y luego ponernos detrás de la pantalla de televisión a criticar lo mal que lo hacen. Eso no es un despisarse las cadenas y no vale para nada. Los comités formados previamente, o sea, lo que no vale es que sale una enfermedad y aquí el que primero que habla va al comité científico. No. Aquí hay que tener la gente que es especialista en determinadas cuestiones, que debe estar identificada y se le debe proponer o casi exigir. Nunca hemos tenido necesidad de insistirle a nadie, a todo lo que le hemos propuesto que nos eche una mano, siempre lo han hecho de manera desinteresada. Entonces, pero tenerlo previsto, ¿quién van a ser los responsables del análisis científico de cada tema? Tampoco hay que limitarlo a un listo. O a lo mejor puede haber media docena de personas, 10, 4, a los que hagan falta, a los que quieran estar, y aparte de las reuniones que hacen ellos independientes de su trabajo, estar en la reunión de la gestión del riesgo y de la comunicación. Y lo que os decía antes del trabajo multidisciplinar, es que me cuesta hasta trabajo ponerlo, pero ¿cómo se le va a ocurrir a alguien que esto no sean trabajos multidisciplinares? Es que no se puede saber de todo. Habrá que tener la gente de la economía para que nos hable de los problemas para el sector, la gente del sector ganadero para que nos hable de los problemas que puede tener para su desarrollo, la gente de los mataderos, de las industrias cárnicas, cómo se puede adecuar la lucha contra la enfermedad a sus necesidades. Habrá que tener el que sepa de virus de la influenza, que esté, y el que sepa de otro tipo de virus, que esté. Pero yo la verdad es que me enteré que Raúl era médico en la webinar que hicimos hace unos meses. Yo pensaba que no lo había pensado ni que es que me daba igual lo que fuera, ¿no? Si sabía de virus, pues ya está, ¿qué más me da? Aunque fuera el veterinario, tampoco me hubiera importado, Raúl. Los simulacros. Yo creo que en España, después de esta pandemia, yo organizaría un simulacro, porque algún coronavirus más nos va a caer.
yo creo que los coronavirus serían un objetivo que además, como mediáticamente está muy bien visto, se debería plantear la posibilidad de formación y simulacros en lucha contra pandemia. Me dijo Raúl que en el MIR es la última especialidad que la gente tiene para elegir, porque es un tema de epidemiología en el mundo de la medicina humana, que es una medicina asistencial. Básicamente, bueno, pues la necesidad de tener gente que se dedique a estas guarderías que me he dedicado yo toda la vida, como decía José Manuel, pues a lo mejor no se ve tan necesaria como en el mundo de la industria de los animales y la industria cárnica desde el punto de vista económico. Y luego la política de regionalización sanitaria también es otro debate que no sé si os ha hecho pensar a los que habéis estado metidos en esto, sobre si la política de vacunación se podía haber hecho de otra manera. No digo yo que sea más la que se ha hecho por edades y tramos, pero yo había pensado en poder vacunar las zonas más importantes donde estaba el virus en las primeras etapas, si es que se hubiera detectado dónde estaba. Haber vacunado, por ejemplo, a Madrid, ahí está el foco, pues vacunamos toda la comunidad autónoma de Madrid. Entonces, aislamos bien a través de los confinamientos o de los cierres perimetrales y vamos vacunando a las comunidades autónomas por orden geográfica. Es una cosa que no he reflexionado bastante, pero me refiero que hay muchas cosas que se tendrían que reflexionar y hablar en el mundo de las pandemias. Yo no sé cómo voy de tiempo, pero yo creo que ya os he dicho todo lo que quería y espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Carlos, muchísimas gracias por la charla. La verdad es que te han sobrado 7 minutos. Es la primera vez en la vida que te sobran 7 minutos. Lo cual está muy bien. La verdad es que, como habéis visto, el sistema sanitario veterinario, yo tuve el honor y el gusto de que además me nombró Carlos, fui el primer director de la RASBE, hicimos una cantidad de simulacros impresionantes antes de incorporarme a la cátedra y os puedo asegurar que los simulacros ayudan una bestialidad a mejorar los planes de contingencia. Vamos, de hecho, nuestra sanidad, sinceramente, la sanidad animal me refiero, tiene una experiencia tremenda en resolver temas y, por supuesto, en ir por delante. Y yo creo que eso es una cosa extraordinaria y no siempre usamos el stamping out. Es decir, yo sé que esa es una herramienta, como ha dicho Carlos, tremendamente útil. El stamping out es sacrificar algunas partes de los animales cuando no hay más remedio. Pero hemos hecho muchas, Carlos, sin stamping out. Y eso es importantísimo. Yo sé que a los de medicina humana lo del stamping out le encantaría, pero lo vais a tener jodido de momento. Bueno, como habéis tenido, como Carlos, como tienes 6 minutitos o 5, podemos hacer algunas preguntas ahora, aunque luego pasaremos a la mesa redonda. Si queréis hacerle alguna pregunta a Carlos, si os parece el modelo veterinario algo a que estudiar o analizar para pasarlo a salud pública, si la diferencia entre nuestra medicina, que es fundamentalmente preventiva, con la humana, que es sobre todo de curación hospitalaria, etcétera. Si veis estas cosas, ¿no? Si creéis que podemos ayudarnos los unos a los otros cambiando nuestras estrategias, ¿no? Tenemos 7 minutos para Carlos. Sí, Raúl, yo sé que te he cortado antes, pero adelante. Ponte el micrófono. Toma. Te felicito por tu intervención. Lo del tiempo ya es una lacra que te pone José Manuel, pero es envidia, es un celo que aquí se ha revelado otra vez que tendría estudios psicológicos. Vamos a ver. Una cosa yo estoy de acuerdo que la veterinaria, a diferencia de la medicina, y ahí tenemos que aprender, en la medicina preventiva me refiero, es los simulacros. Yo solo he hecho 2 simulacros en mi vida en 2005, que se hicieron a propósito de la crisis que tuvimos con el somormujo lavanco y todo esto, y en las que otras personas y yo mismo, pocos, apuntamos que la probabilidad de encontrar un ave muerta y analizada que tuviera H5 era directamente proporcional a su tamaño. Es decir, un somormujo, aquellos que, bueno, yo creo que sabéis, veterinarios sabéis más que yo, pero bueno, es un bicho razonable. Pero fíjate, si es un gorrioncillo y tal, pues saca. Entonces, simulacros. Yo creo que esto es fundamental. Y la otra pregunta, has hablado de los comités. Ya sabes que opino que los comités son absolutamente necesarios. He pertenecido a alguno de ellos en la época de la gripe, de la cimita de 2009. ¿Crees, la pregunta, que deberían ser no solo previos, sino haber algunos que funcionaran en tiempos de paz? Me ha gustado mucho, y que tuvieran renovaciones y que hubiera una transmisión de conocimiento con reuniones en tiempo de paz para estar adecuada. Esa es mi pregunta. Muchas
Muchas gracias a ti. La verdad es que yo creo que la respuesta va implícita en la pregunta que me has hecho en las dos cosas. Yo creo que los comités, como te digo, están señalados en la RASB y entonces tienen que funcionar en tiempos de paz. Que es cuando se puede trabajar. Cuando estás en plena guerra, estás a lo urgente y no estás a lo importante. Y el funcionamiento de los comités para la actualización de los procedimientos de lucha y de control de las enfermedades y de prevención y de análisis del riesgo, tienes que hacerlos en situación de paz. En situación de guerra no estás para nada, ¿no? Entonces, eso me parece bien. Y en la primera, yo la verdad es que tengo una excelente opinión y personal de lo que ha ocurrido con los funcionamientos de los comités cuando los he utilizado. Nunca he tenido ningún problema. Posiblemente la mayoría de las personas que han venido ya estaban metidos en comités y tenían experiencia de otros problemas y entonces sabían bien a lo que se tenía que dedicar el gestor del riesgo, que era yo en ese caso, y entonces los nuevos que venían se incorporaban a un espíritu de colaboración y de amistad que siempre ha funcionado. No había ningún tipo de rivalidad personal, que ya sabes los investigadores como sois, os lleváis tan mal como los veterinarios unos con otros, ¿no? Pero en este caso yo la verdad es que soy muy partidario tanto de los simulacros como del funcionamiento de los comités, tenerlos listos antes de que el problema ocurra. Gracias. Os quiero decir que todos estos simulacros que hicimos durante el tiempo que estuvo Carlos están en la web, podéis verlos. Hemos hecho simulacros donde tenéis todos los vídeos y los podéis ver, cómo se hacía, se maquillaban a los animales para dar la sensación de una enfermedad. Es decir, realmente hacíamos como si la enfermedad estuviera en la granja, no lo sabía nada más que el dueño de la granja, y a partir de ahí ver qué hacía el veterinario privado, qué hacía el veterinario público, todo eso desde el principio. Los tenéis todos en la web, lo podéis ver e incluso podéis hacerlos, si os apetece, ¿no? Porque también tenemos unos digitalizados, que podéis hacer preguntas, contestaciones, etcétera. Así que bueno, es una herramienta buena que hicimos hace tiempo. ¿Quieres hablar, Lucas? Le paso al profe. El sueldo. Bueno, en primer lugar, Carlos, muchas gracias por la charla. La verdad es que Carlos tiene muchísimas virtudes en este área. Yo, una de las que más le valoro es que ha sido capaz de trabajar con tirios y con troyanos, ¿no? Y eso dice mucho de su personalidad y de su talante a la hora de gestionar. Esto de los comités, yo creo que de esta charla vamos a utilizar las conclusiones de Carlos también para la mesa redonda de la tarde, porque lo mismo que hicimos ayer con la de José Manuel, yo creo que es muy interesante, porque el modelo que tenemos en veterinaria es muy exportable, salvando las distancias que obviamente tenemos, ¿no? Y en esto de los simulacros, yo no sé de verdad por qué en salud humana no se utilizan, porque en otros ámbitos humanos también se hacen. O sea, yo veo simulacros que se hacen en seguridad, los bomberos, la policía, las catástrofes. Entonces, yo es que sinceramente creo que por muchas razones la salud humana está abandonada. Desde la primera preocupación desde Europa, que no tiene competencias, como nos dijisteis ayer, el hecho de que no haya una unidad de criterio a la hora de actuar, el hecho de esos personalismos. O sea, sinceramente, es que yo creo que tienen bastante que aprender, dicho desde la modestia, ¿no? O sea, que la colaboración interprofesional, yo creo que Carlos ha puesto ahí muchas perlas, aparte pues que podemos completar también mucho con lo que nos ha dicho Julio, que yo creo que espero que podamos luego comentarlo cuando tengamos un poquito más de tiempo, ¿no? O sea, que yo creo que las conferencias de hoy van a servir de reflexión, y que la mesa redonda esta tarde yo os animo a que participéis, porque todavía quedan dos charlas que también van a ser perlas. O sea, que ya veréis que hoy es un día muy intenso y que espero que realmente os aproveche. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias Lucas.